demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica a ti, oh príncipe A la milicia celestial. de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido. Arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Pues Hijo. tengamos confianza en Dios porque no nos queda otra. No nos queda Es- otra. Así es. El Señor me protegerá para que no sea consumido en el valle de la muerte. Leí en algún versículo por ahí de la Biblia. Bueno, pues tenemos para hoy un tema, como siempre, todos los miércoles. Es un tema donde tocamos aspectos de la psicología. ¿Mm? Entonces, vamos a ver, dentro de este tema de psicología, vamos a ver la neurosis o el arte de amargarse la vida. ¿Cómo definimos neurosis? De manera coloquial, no profesional, coloquial, pero de manera que todos lo puedan entender con facilidad. La neurosis es el arte de amargarse la vida. Es una forma curiosa de denominar el problema que afecta a muchísimas personas. Las neurosis de antaño, trastornos de ansiedad ahora, así se llaman, trastornos de ansiedad, es un concepto que introdujo en la medicina en 1769, ya llovió, un médico escocés apellidado Cullen se escribe, Cullen, para definir aquellas enfermedades en las que no había fiebre ni afectación de los órganos, ni de los sistemas corporales, como el sistema circulatorio, el sistema gastrointestinal, el sistema nervioso, sino que y sin fiebre y sin afectación física de los sistemas corporales, se presentaba una fuerte ansiedad, una angustia que la persona con cierta frecuencia no podía controlar. Y para eso inventó el término neurosis. Más adelante, otro autor muy heterodoxo en muchas cosas, pero genial en otras, hay que reconocerlo, Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, amplía y modifica el significado del término neurosis. Para Freud y en general para la mayor parte de las escuelas psicoanalíticas, la neurosis se producirían por un fracaso de los llamados mecanismos de defensa psicológica. Estos mecanismos los tenemos todos y son los responsables de la aparición de una serie de síntomas en los que el común denominador es la ansiedad patológica. Yo quisiera preguntarle al grupo si alguno de ustedes nunca, fíjense bien en la pregunta, se ha sentido angustiado o ansioso. Obviamente nadie levantaría la mano. Todos nos hemos sentido algunas veces con mucha claridad ansiosos o angustiados. La neurosis, sin embargo, no consiste en sentir periodos cortos de ansiedad o de angustia, sino en un modo casi permanente de vivir. La persona neurótica es ansiosa por naturaleza y vive angustiada por naturaleza, llena de miedos, de temores imaginarios o de temores reales, pero que tiende a exagerar. La persona neurótica es catastrofista,
es exagerada o al revés, minimiza los problemas, está sufriendo un problema gravísimo y si tú le preguntas cómo se siente, dice que bien, que todo estará bien, que todo tendrá remedio y lo minimiza a pesar de la gravedad de la situación. O por el contrario, una simple gripa común, la puede convertir por su neurosis en una pulmonía acuata o en una infección respiratoria de la cual no va a salir viva, aunque salga viva con el paso de los días. El término neurosis y mucho más el de neurótico han ido adquiriendo un tinte despectivo peyorativo, empleándose coloquial e inadecuadamente para denominar a aquellas personas que son intransigentes, impulsivas, agobiantes, manipuladoras, nerviosas, hipersensibles e impacientes. Y podemos decir que en cierta forma todos estos, los intransigentes, los impulsivos, los agobiantes, los manipuladores, los nerviosos, los hipersensibles y los impacientes tienen cuando menos alguno de los rasgos neuróticos, que es el arte de amargarse la vida. Por ello y por otras razones que no tiene demasiado sentido analizar, la psiquiatría actual ha hecho desaparecer de su vocabulario y de sus clasificaciones casi por completo el término neurosis. Y ahora actualmente se le llama trastornos de ansiedad, somatomorfos, facticios y disociativos. Trastornos de ansiedad, trastornos somatomorfos. ¿Qué quiere decir? Es cuando la neurosis se torna en un conjunto de síntomas físicos, como palpitaciones excesivas, taquicardia, sensación de debilidad, insomnio, conducta errática, mareos, son formas somatomorfas, es decir, soma quiere decir cuerpo. Es cuando la neurosis se apodera del cuerpo de la persona y lo hace tener conductas muy erráticas. También se me fue la imagen por un instante. ¿Sí me ven? ¿Alguien que me diga si me está viendo? Doctor. ¿Quién habló? Digo que sí se ve y se escucha. Soy Olivia. Muy bien, es que no contestan. Sí contestaron, profe. Contestó Patti. Ya te escuché. Continúo. ¿Sí alcanzaron a escuchar la explicación de qué cosa es somatomorfo? No, Allí ahí se se quedó. congeló. Somatomorfo quiere decir cuando la ansiedad se apodera del cuerpo y lo hace caer en debilidad, conductas erráticas, mareos y sensaciones físicas muy desagradables. Dolores intensos, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, aunque todo esté corporalmente correcto, la neurosis se apodera del soma. ¿Qué quiere decir soma? Pregunto. No sé. Ya lo dije. ¿Qué quiere? El soma es el cuerpo. El Perdón, soma es lo físico, el soma es el cuerpo. correcto. Una manifestación física, ¿no? Una manifestación física de la neurosis. También tenemos trastornos de ansiedad disociativos. ¿Qué querría decir trastornos de ansiedad disociativos?
es cuando la persona hace, dice, siente, piensa cosas que no son coherentes con su persona. Es como si de pronto ustedes se enteraran que cualquiera de nosotros que no es alcohólico se puso una guarapeta sensacional. O cualquiera de nosotros que no es adicto a las drogas se pasó de marihuana o de metanfetaminas. O cualquiera de nosotros que es una persona pacífica, educada y cortés, de pronto tiene una conducta brutalmente agresiva, ofensiva, y que además le dura horas o días en las que se dedica a juzgar a su prójimo y a hacerles la vida imposible, a base de agresiones verbales que incluso pueden llegar a ser agresiones físicas. Y después de pronto cesa esa actividad frenéticamente agresiva, vuelve a su tranquilidad anterior por un determinado lapso que puede ser más o menos largo o corto, y luego nuevamente se mete a una zona de agresividad desproporcionada que nos hace pensar que se trata de otra persona. Estoy Y seguro, no, sin excepción, no, todos no se arrepiente, ¿Perdón? no se arrepiente de lo que hace. Se arrepiente de lo que hace. En la fase agresiva, se arrepiente en la fase tranquila, se arrepiente de lo que hizo en la fase agresiva. No es que esté loca, es una neurosis disociativa de la personalidad, donde hace cosas que normalmente no haría en su estado normal. ¿Correcto? Todos conocemos a alguien así. Levante la mano el que no conozca a alguien que, siendo buena persona, de pronto se comporta como la peor persona. ¿Quién no conoce a alguien así? Yo no recuerdo conocer a nadie así. Bueno, en tu entorno no te ha tocado conocerlo, pero por ahí andan. Ujú. Conocemos muy superficialmente a las personas como para evaluarlas, como buenas o malas. Bueno, al menos en mi caso, diría eso de los conocidos. Buenas noches. Buenas noches. Hola Héctor, ¿dónde andabas? Por aquí que se me perdieron unas piezas y no podía escucharlos. Ah, qué bueno que ya estás con Sí. nosotros. Sí, el conocimiento que tenemos del otro es limitado. Si el que tenemos de nosotros mismos es limitado, con mayor razón el del prójimo. Pero aún así, lo que es evidente es que un trastorno de ansiedad disociativa ocurre con más frecuencia de lo que creemos. Son personas que cambian de opinión, que un día te dicen sí y al ratito te dicen no, y ahorita te aman y te bajan el sol, la luna y las estrellas, y al rato te dicen que eres lo peor de su vida, córtalas, ya no te quiero ver, ya no te amo, para luego decirte perdóname, siempre sí te quiero, regresa que te estoy esperando para hacer el amor. Válgame Dios. Es un comportamiento disociativo. Espero que se entienda la palabra. Disociativo, así, imagínenlo como ese gesto que estoy haciendo con la mano. Este es la persona y de pronto se disocia. Se parte en 1000 pedazos contradictorios. La buena y la mala, la tierna y la agria, la autoritaria y la sumisa. Es la misma persona física, pero tiene comportamientos disociados unos de otros. Es el que se cree o se dice católico y se comporta como ateo. Es el que va en una procesión
a la Basílica de Guadalupe y va soltándoles groserías acapulqueñas o veracruzanas a su familia. ¿Por qué? Se Porque va echando sus cervezas, ¿no? tiene sed, porque está de malas, porque ya se cansó. Eso sí va a ver a la guadalupana, pero va maltratando a su familia en el trayecto. Ese es un trastorno disociativo. Como ayer los que fueron a ver a San Judas y comenzaron a golpearse. ¿En Ajá, dónde? cuéntanos. Ajá. Sí, no me acuerdo dónde fueron al santuario, porque también andaban con la reliquia, y pero mucha gente. Entonces se desesperaban de pues no poder pasar, y hubo empujones, agresiones. Y digo, ¿cómo pueden tener agresiones cuando van, pues, en peregrinación a ver al santo? Ujú. Es una conducta neurótica disociativa. Bien, dejando a un lado las complicadas clasificaciones psiquiátricas y las diferentes variedades de trastornos de ansiedad, lo que sí habría en todas las formas de trastorno neurótico tiene un denominador común y se llama ansiedad patológica, ansiedad psicopatológica. Pero, ¿cómo hay trastorno, hay ansiedad normal? Sí, por supuesto que hay ansiedad normal. Cuando una persona está esperando, por ejemplo, un avión y el avión se retrasa mucho, tanto que tiene que pernoctar en el aeropuerto, es normal que le entre ansiedad. O cuando una persona tiene urgencia de pedir un automóvil, un Uber, un taxi, y este no llega o llega demasiado retrasado, es normal sentir ansiedad. O cuando una persona es candidato a un nuevo puesto con mayor sueldo y jerarquía y se lo empiezan a bloquear, es normal y natural que sienta ansiedad. Pero hay que diferenciar la ansiedad patológica. Aun cuando en la ansiedad patológica no haya disparadores que la provoquen, como en la ansiedad normal, la ansiedad patológica se trae por dentro, de tal manera que no importa la realidad, no importan los sucesos de la vida exterior, para que la persona se comporte de manera somatomorfa o disociativa. ¿Correcto? Bien. Hay niveles normales de ansiedad. No olvidemos que la ansiedad es un mecanismo que nos va a permitir enfrentarnos y superar los diferentes avatares de la vida. Así, cuando nos tenemos que enfrentar ante un examen, a una relación amorosa, a una complicada reunión de negocios o en un simple viaje de placer que tiene contratiempos, tenemos ansiedad. Una ansiedad que nos estimula a hacer el trabajo, a salir airosos de una situación. En definitiva, este tipo de ansiedad es positiva y útil. No estamos hablando de la ansiedad positiva y útil, sino de la ansiedad patológica, psicopatológica. Es lo que me interesa desarrollar para todos ustedes el día de hoy. En primer lugar, por frecuencia estarían las fobias o miedos exagerados. Los más frecuentes son miedos a ciertos animales, a las especies peligrosas como los ratones, las serpientes, las cucarachas, las moscas, los alacranes y a espacios muy cerrados. No es una ansiedad positiva tener ansiedad por estar en un espacio cerrado. No lo es patológico. Hablar en público se considera y tener un fracaso al hablar en público no es una ansiedad normal.
es una ansiedad neurótica. La sangre, la persona que es fóbica a la sangre no es una ansiedad normal, es una fobia patológica. A volar en avión, imagínense nada más en esta época tener miedo a volar en avión. Pues lo hace un inútil, sobre todo cuando pues es evidente que muchos de nosotros o todos tenemos la obligación o la necesidad de viajar en avión con alguna frecuencia. Estar con ¿Puedo pánico, perdón, Oliva. ¿puedo preguntar algo referente a la fobia a volar en avión? ¿O me espero? A ver, referente a volar en avión, pregunta. Sí, a mi hijo, bueno, yo digo hijo al yerno. Él ha viajado desde pequeño y tiene experiencia en volar por largas distancias, pero últimamente me resulta que tiene mucha ansiedad y que no le da como mucha miedo o ansiedad de volar en avión, Tiene una neurosis, o está desarrollando esa neurosis o ya la tiene. ¿Cómo ya se la dice? tiene, ya la Ya la tiene tiene. y Oh. necesita tratamiento. ¿A qué se puede recurrir a ese tratamiento? A un buen psicólogo, a un buen psiquiatra, Oh, preferentemente en su lengua materna, que le ajá. haga ver lo irracional de su miedo. Oh, ok. Gracias. Es un miedo irracional. Claro. Es una Gracias. neurosis que puede llegar a ser paralizante. Sí, porque es ilógico, pues si él ha viajado toda su vida y ahora últimamente me resulta con eso. ¿De qué edad? 30 y algo. Está joven. No, bueno, está joven, pero es todo un adulto. Sí, claro. Eh, Yo tengo un hijo piloto y y él me ha convencido a mí de que hay muchísimos más accidentes por tierra que por aire. cierto, Así es que ojalá que lo proporcional, puedas transmitir, Oliva, que nada más hay más, que vea, ¿sí? a ver si hay accidentes aéreos. Bueno, hay uno de vez en vez, allá, muy lejano, pero no son constantes. Claro. Entonces, casi no hay, o sea que él razone, como yo razoné, que realmente no hay tantos accidentes como los hay por tierra. Claro. Totalmente Sí. verídico. Sí. También Exacto. tener fobia a objetos cortantes, tener pánico de agarrar un cuchillo, por ejemplo, pánico fóbico a las tormentas, no es normal. Es desde luego un pánico absolutamente neurótico, es el miedo a la oscuridad. Prácticamente la persona siente que de pronto va a ver al diablo o de que se va a caer o que se va a tropezar. Eh, es un pánico irracional. Precisamente por eso es neurótico. Tener miedo a enfermedades graves, como tener miedo de tener cáncer o SIDA, y son personas sumamente aprensivas y pueden llegar incluso a la hipocondria, a imaginar que tienen enfermedades que no tienen. Todos estos comportamientos no son normales, son anormales y son paralizantes. Y para ello existen terapias apropiadas para que la persona adquiera mayor libertad de movimientos, mayor objetividad en su juicio y mayor capacidad para tomar decisiones productivas que lo lleven al éxito en su vida. Pero si no lo logra, pues podemos decir que tiene un riesgo de fracaso multiplicado por 100. Después tenemos una neurosis muy popular que se llama la agorafobia.
¿Y qué es sí, la agorafobia? ¿Qué es la ansiedad o temor a estar en situaciones o lugares en los cuales puede ser difícil o embarazoso salir en caso necesario? Estar en un lugar del cual es embarazoso o difícil salir en caso necesario, o bien en los que no existe forma de obtener ayuda en el caso de sufrir un ataque de pánico. Esta fobia es muy incapacitante. Afecta al triple a la mujer que al varón y su frecuencia oscila en torno al 3% de la población. La agorafobia o pánico a espacios de los cuales es difícil salir. Pero no sería más bien claustrofobia. Eso, agorafobia no es No, miedo a lo la exterior. claustrofobia es al revés. Es la incapacidad para entrar a un espacio reducido. Ujú. Y la agorafobia es el pánico a no salir de un espacio abierto, a no poder resolver la huida o el escape en un espacio no solo abierto, sino cualquier espacio. ¿Tiene miedo a perderse Tiene miedo a perderse, por en ejemplo. un espacio grande? Ajá, sí, es agorafobia. El Y miedo a las... necesita Ajá. ayuda urgente en vez de simplemente guiarse por su sentido común o por su memoria visual. No, no puede, está incapacitado por su neurosis agorafóbica. Después tenemos el trastorno más popular en términos de neurosis psicopatológica o de ansiedad psicopatológica. Es lo que vamos a denominar con el nombre de trastorno obsesivo compulsivo. El lema del obsesivo compulsivo es nunca lo hago suficientemente bien. Entonces tiene que volver a empezar una tarea que es brillante, una tarea que está bien hecha, una tarea difícil que le llevó mucho tiempo, lo hace sentir insatisfecho, porque para el obsesivo compulsivo la obligación es alcanzar un nivel de perfección como si fuera Dios. Digamos que su nivel, su parámetro de perfección es Dios. Naturalmente, pues somos humanos y ese parámetro ninguno lo puede alcanzar. Para el neurótico obsesivo compulsivo, él quiere ser tan perfecto como Dios, sin considerar una frase brutalmente realista. Lo perfecto es enemigo en el hombre de lo simplemente bueno. Nos tenemos que conformar con lo simplemente bueno. O hay otra expresión, con lo óptimo factible. Es decir, con lo mejor a nuestro alcance en grado de perfección, siempre y cuando alcanzar ese nivel de excelencia sea factible. Si no es factible y nos genera ansiedad no haber alcanzado un nivel imaginario de perfección, es una neurosis paralizante. Conozco el caso de una chica que invierte para hacer su tarea escolar alrededor de 5 o 6 horas, pudiendo invertir una. ¿Por qué? Porque emborrona una página y otra y las tira a la basura y vuelve a empezar y tacha, borronea y como ya se ve feo, vuelve a empezar, termina 4 o 5 horas después de lo que pudiera haber terminado. Y para su arreglo personal invierte más de 2 horas diarias. Nada le queda a su gusto, ni el vestido, ni la falda, ni los zapatos, ni el peinado, ni los aretes, nada satisface su afán de perfección.
¿Y no Así, tiene remedio? Tere, ¿Y no tiene remedio? la neurosis obsesivo-compulsiva es de las enfermedades más difíciles de curar, Mm, la que requiere mayor tiempo, más recursos, más paciencia por parte de la familia y del terapeuta, es precisamente la neurosis obsesivo-compulsiva. Maestro, ¿Sí? una pregunta. ¿Qué dijo? ¿Lo perfecto que es? Lo perfecto es enemigo de lo simplemente bueno. Sí, gracias. O sea que una persona que aspira a la perfección es neurótica. Wow. ¿Por qué? Porque la perfección no es posible, no somos Dios. Perfecto solo Dios. Nosotros no Profe, somos perfectos, yo somos conozco una, solamente perfectibles, pero no perfectos jamás. ¿Oliva? yo conozco una persona que se talla y se talla las manos y Ajá. dice que que están mojadas y siempre quiere estar secándoselas. Le digo, pero no tienes nada. Ah, pues dice, sí, mira, hasta me sale cosa blanca. No, pero yo Pues no veo nada. es piel que ya está reblandecida. Pero no tiene nada, no tiene nada mojado. Él quiere estarse secando las manos y dice que están mojadas. Ujú. La enfermedad trastorno obsesivo compulsivo ocupa el cuarto lugar en el grupo de las enfermedades mentales más severas. Solamente está un poquito arriba la ansiedad paralizante, las fobias y las toxicomanías, o sea, los drogadictos. Esta enfermedad, trastorno obsesivo compulsivo, se caracteriza por la existencia de ideas, imágenes o impulsos recurrentes y persistentes eh, que el propio enfermo reconoce como no deseados. Todo ello genera un gran malestar que si que el paciente intenta neutralizar o reducir con otros pensamientos o acciones llamadas compulsión. Compulsión a lavarse las manos, compulsión al arreglo de todas las cosas, arregla una y otra vez sus chunches, su ropa, sus enseres, nunca está satisfecho, aunque juzgáramos los demás que el arreglo es perfecto, él lo considera siempre imperfecto y siempre está ansioso de un nivel de perfección que es inalcanzable para cualquier ser humano. Todo esto genera un gran malestar que el paciente intenta neutralizar o reducir con conductas compulsivas. Estas se repiten una y otra vez en un intento vano de reducir la angustia producida por el pensamiento obsesivo, no solo sin conseguirlo, sino produciendo también intenso agotamiento y frustración. ¿Cómo saber que una persona sufre el trastorno obsesivo compulsivo? Porque su estado natural es de cansancio. Es una existencia en donde predomina el cansancio, el sueño, las ganas de descansar, las ganas de dormir. Y eso le ocasiona a su vez sentimientos de culpa, volviéndose un terrible círculo vicioso. Bien, después tenemos lo que se llama la ansiedad patológica, también se puede manifestar a través de lo que llamamos histeria. Hay dos variedades de histeria, los trastornos disociativos y los trastornos por conversión. Voy a explicar. Freud distinguía clásicamente dos tipos de histeria. A la fecha se considera que lo que Freud enseñó al respecto es correcto. La histeria de conversión en la que el paciente pierde una función corporal, la vista,
la motilidad, la audición, la sensibilidad, sin causa orgánica que lo explique. Y la histeria disociativa, en la que el paciente tiene una doble personalidad, alternándose dichas formas de ser a lo largo del tiempo. Como en la historia famosa de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una novela, si mal no recuerdo, de Edgar Allan Poe, en donde una misma persona es un monstruo y a la vez es un ángel, y alterna una personalidad con otra. Tanto un caso como en el otro, el paciente no simulaba ni mentía. Según la teoría psicoanalítica, él obtenía una ganancia secundaria, afecto, atención, liberación de traumas, y expresaba de esta forma un conflicto inconsciente. Hoy sigue habiendo trastornos histéricos, histéricos e histéricas. Bueno, perdón, con que digamos histéricos es suficiente. Aunque si bien es cierto, no presentan los síntomas con la misma claridad, pero sobre todo la misma aparatosidad, como cuando Freud describe el cuadro clínico que hizo famoso el término de neurosis. No obstante, en la práctica médica se pueden seguir observando cuadros de dolores, afonías, o sea, no escuchar, alteraciones en la marcha, perder el equilibrio, parálisis, cegueras, sorderas, temblores e incluso crisis convulsivas, que no tienen ninguna causa que los explique y que podrían entrar plenamente en el campo de la histeria. Después tenemos otra neurosis grave, que es la hipocondria. ¿Qué es la hipocondria? La hipocondria es el tipo de ansiedad, de trastorno de ansiedad, caracterizado por una preocupación intensa e invencible a sufrir una enfermedad grave sin que se pueda objetivar ninguna alteración somática corporal que justifique las molestias que relata el paciente. El hipocondríaco es un enfermo difícil que sufre intensamente, como el histérico, quien paradójicamente relata sus graves síntomas con una notable indiferencia. El hipocondríaco es un enfermo complicado que crea una gran incomodidad al médico que le trata y ansiedad en su entorno familiar, porque siempre está enfermo de algo, aunque no tenga nada. Es más, oye hablar que alguien se murió de cáncer y él dice que él se va a morir de cáncer. Que alguien se murió de un ataque al corazón y dice el siguiente soy yo. Que alguien se le pasó la dosis de aspirinas, lo cual le produjo un adelgazamiento excesivo de la sangre y por eso tuvo un paro cardíaco y entonces le cobra fobia y pánico a las aspirinas. Es decir, todo para él es un problema porque de cualquier cosa, según él, se puede enfermar y hasta morir. Es la hipocondria. Puede llegar a ser muy necio en sus convicciones y en sus consultas y exploraciones fácilmente hace perder la paciencia del médico, porque por más que uno le explique, él siempre va a arguir a favor de que realmente está enfermo. La frecuencia de ese tipo de trastorno, antes llamado neurosis hipocondríaca y recogido magistralmente en el Teatro Molière por la obra de teatro de Molière, el gran dramaturgo francés Molière, que se llama Enfermo Imaginario. Recomiendo que la busquen en la red, Enfermo Imaginario de Molière, y disfruten leyéndola para que puedan tener un conocimiento más profundo de lo que es la hipocondria. La sufren entre un 4 y un 9% de los pacientes psiquiátricos.
Y finalmente tenemos lo que se llama el trastorno de pánico, enfermedad que produce unos síntomas tan alarmantes que con frecuencia acaba en los servicios de urgencia. El paciente presenta una crisis de ansiedad que padece y aparece de forma abrupta y que provoca un miedo intenso con sensación de muerte o pérdida de la razón. De forma inesperada e inexplicable, los enfermos de este tipo tienen una sensación de opresión en el pecho, inestabilidad y hormigueo, dificultad para respirar y una sensación de gravedad importante. La situación que se produce es tan incómoda que, como ya hemos anticipado, el paciente suele acudir a un hospital, al pabellón de urgencias, en un ataque de pánico. La situación que se produce es tan incómoda que prácticamente tiene que recibir un tratamiento medicamentoso, probablemente a base de quetiapina en altas dosis, para que pueda disminuir su sensación de pánico y tratar de recuperar su motricidad y sus actividades normales. Cuando uno le pregunta que a qué le tiene miedo, dice que a nada, que solo son nervios. Pues sí, pero es un típico ataque de pánico que no tiene una causa lógica, sino una personalidad neurótica que seguramente sufrió algún trauma serio en su niñez y que ahora no sabe manejar. Bien, con esto terminamos nuestra sesión de hoy para dejar el tema de muy interesante, muy apasionante, tema que sigue a esta exposición de hoy, que se llama ganancias falsas o ganancias neuróticas. ¿En qué consisten? Como lo vamos a ver de hoy en 8, las ganancias neuróticas consisten en que, por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo, la persona que sufre depresión encuentra siempre un salvador. La persona que sufre hipocondria encuentra siempre otro salvador que lo lleva al hospital y aunque no tenga nada, gasta su dinero y luego anda buscando otro salvador. O la persona que, por ejemplo, es improductiva, que no trabaja, que no genera lo suficiente para vivir, siempre va a andar de hogar en hogar con un amigo, con un pariente, con un familiar, buscando ser salvado de aquello que esa persona no puede resolver, convirtiéndose así en un verdadero depredador de la vida de otros, pero siempre quejándose de que todos la quieren matar, le quieren hacer daño, que nadie la quiere, que nadie la comprende, que ella está bien emocionalmente, que ella no tiene ningún problema psicológico, que los malos son los otros y se la pasa criticando a medio mundo, jugando siempre el papel de pobrecita de mí, o sea, una víctima profesional. Ese es solo un ejemplo de una ganancia neurótica, jugar a la víctima para ser salvado. Pero esto merece que lo veamos con mucha atención, echándole lupa, para que podamos identificar si en este caso, en nuestra vida, alguno de nosotros tiene ese azote, son las ganancias falsas o ganancias neuróticas. Bien, con esto despedimos mi exposición y comenzamos, como siempre, sus preguntas, comentarios, aportaciones, dudas y demás. ¿Quién lanza la primera pregunta? Adelante. Doctor, ¿es lo mismo ansiedad que preocupación? La ansiedad es una preocupación exagerada. Una Gracias. persona preocupona está al borde de ser una persona neurótica.
Porque si tu mal tiene remedio, ¿de qué te apuras? Y si no lo tiene también, entonces la persona ansiosa de que algo le suceda, de que algo le salga mal, es una persona que se la pasa pensando en eso en lugar de emprender una acción que le permita resolver el problema. Gracias. Bien. Mónica, Sí, doctor, dijo usted 2 tipos de histeria. ¿Cuál fue la primera? la primera es una forma física Ajá. en la cual algún miembro corporal queda Ujú. inhabilitado. Ok. ¿Y La cómo se llama? el oído, el tacto, el gusto quedan inhabilitados. Se Ok. llama histeria de conversión. Histeria de conversión. Ok. La otra es una histeria básicamente ansiosa, Ujú. que aunque no esté diciendo que está enferma del corazón, de los pulmones, del hígado, de todas maneras está entrando en una fase muy improductiva, muy dependiente, en la que exagera sus emociones, sus sentimientos, exagera su ira, exagera su miedo, y entonces la llamamos una histeria de ansiedad. Ok. Y otra pregunta, doctor. Bueno, yo cuido un bebé acá en Los Ángeles y este bebé va a tener 2 años, apenas tiene 18 meses y de hace como 2 días empezó a hacer unos teatros, acá les dicen tantrum, pero feo, se tira al piso, Bien, patea, llora el bebecito como si le hubiera pegado. ¿pero de quién hablas? Del bebé que yo cuido, Ah, de un bebé que tú cuidas. ese es mi trabajo, pero tiene 18 meses. Ya me habían tocado otros así que se ponen a esa edad, pero este de plano nos fuimos del parque y empezó a llorar y a llorar, a decirme que quería agua, le di agua y me la aventaba, pateaba, y pues yo sí le dije, no, no vamos a patear, no, no pegues, no pegues. Pero él siguió así más y más y más. Llegamos a su casa y mi mala suerte estaba su papá y uy, salió como rayo. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Como que pareciera que yo le pegué. Cualquiera pensaría, ¿qué le hiciste? Y no, sí le hablé fuerte de que aventó el agua y le dije no, pero nada más. Y eso, pero ¿por qué, doctor? Porque ahora que llegué a mi trabajo igual, estaba en el piso tirado con la aspiradora, la aventó y los papás no pudieron, ellos se metieron a su cuarto. Igual cuando despertó de su siesta, igual despertó y no quería ni darme la mano, ni que le quitara la pijamita, ni nada, nomás era llorar y patear y revolcarse. Porque eso es histeria, pero no sé por qué. A lo mejor no le han puesto límites firmes. No, de plano ayer, como no había comido, cuando el papá lo agarró porque pensó qué pasó y me hizo que le explicara cómo empezó todo y me puse tan nerviosa y ahora y le quise dar como su lonche porque necesitaba él comer y no quería y mi jefe me dijo de plano, ¿sabes qué? Quítate, hazte a un lado, déjame a mí tratar el asunto. Y yo me sentí muy ¿No es mal, situación? pero no sé por qué hace así. Ellos quieren. Ellos le dejan hacer lo que quiera él. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, sí, sí. pero yo pensé que sería un tipo de histeria así tan chiquito o qué. Sí, 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 ¿no? ¿O sí? Muy difícil dar una opinión sin conocer al niño, ¿no? Sí. Era un niño bien, bueno, obediente y de repente así cambió. Tiene 2 días Es muy haciendo esos. importante tomar en cuenta la posibilidad de que Ujú, ni sus papás ni tú ujú. le estén poniendo límites firmes. Esto no, No, yo se los pongo, doctor, pero sus pero papás, por eso me puse nerviosa, porque como estabas, ni modo de decirle a mi jefe, pues es que aventó el agua y le dije no, porque ya me han dicho no, no le hables ¿le así. ponen límites? Sí, no, no ponen. Ah, bueno, ahí tienes. Ya Entonces, quebró 3 aspiradoras y una ahorita que disociación. sí, Una cosa es la cuidadora, tú,
y otra cosa son los padres. Entonces el niño está recibiendo un mensaje doble. Haz, Sí, no hagas. No sí, hagas, pero haz. sí, porque lo agarran en los brazos para calmarlo, según ellos, porque el niño no se Compañera, calma. te comento que se cayó esta cosa. Y me Ya volteé a ver avisa a Paula. muy feo. Me volteé a ver así con ojos de, ya ves, tú me estás haciendo esto, tú no Por si me no lo ves, dejas. más no ha habido ni Está muy difícil. Yo no sé qué voy a hacer, pero es mi trabajo, pero no pueden ellos controlarlo y quieren nada más con cariño, con acariciarlo, con tenerlo en los brazos. No, falso. La educación de un niño tiene que recibir altos niveles de frustración. Sí. El no es un educador poderosísimo para que el niño adquiera una separatidad respecto de la realidad y yo. Si no Ujú, hay agresividad, si no hay frustración para el niño simplemente cree que la realidad es él ujú. y es lo que está sucediendo. Y en ese Sí. caso sería preferible que buscara otro empleo o bien otra persona para cuidar. Otro niño. El problema no está en Mónica, el problema está en los papás. Sí, pero Ya. incluso ayer pensé, ayer pensé con lo que pasó, pero ahora también dije no. Ayer una vez y ahora dos veces y va a continuar, porque va a continuar. Yo lo sé, el niño Tienes que ya se hablar está con los portando así. papás. Y les dije que lo ignoren, le dije yo lo que hago con otros trabajos, cuando se ponen así yo los ignoro y poquito a poco se les va bajando, pero no lo ignoran, siguen ahí. No Eh, solamente es ignorarlo, es no, sí, pero los papás. sí. Sí, No, pero tienes que hablar con ellos Están y decirles. reforzando la conducta. Porque a ti te pueden acusar, Mónica, tú sabes cómo es acá. sí. Sí, y lo revisan y tienen sus 6 cámaras ahí enfrente de mí. Entonces yo incluso enfrente de las cámaras le he dicho no. Es un monstruito, hijo de padres sobreprotectores. De hecho, se fueron a no sé a dónde, a Santa Bárbara de vacaciones 3, 4 días. Cuando regresaron me dijo, aquí está, here is your monster. Aquí está tu monstruo. Fíjate, Y no se dan cuenta de que es un monstruo. pues fue broma, güey, fue broma porque, uy, lo No, adoran pero si el río suena, si agua lleva. pero sí, estaba muy, sí, más bien estoy pensando eso, que tengo que buscar otro trabajo porque no, así no. Me pone muy nerviosa, muy tensa, me como más mi pelo. Y no. Ah, Yo hablaría con los papás detenidamente. sí. Yo hablaría con ellos y Trata de hablar con ellos y de convencerlos. ¿Son hispanohablantes? No, son iraníes. No. Y ya hablé con Eso era lo que ellos. quería preguntarle. Y de Ya, los peores rasos del planeta en términos de maldad, ¿Son zoroastrianos de o fanatismo, de autoritarismo. Te fuiste a meter a un infierno terrenal. sí, las otras nanis me dicen, no, yo con esa raza ni me meto. Ni Sí, con hindús ni con iraníes. Yo no cuido mira, niños. pero son islámicos, son zoroastrianos? ¿Qué denominación Ay, yo no religiosa? sé qué serán. inclusive no Ella sé, se vino a estudiar acá, él acá nació. Sus padres fueron todos, a veces, pues de allá, pero no sé qué serán, la verdad. No les he preguntado. Es que eso implica muchas cosas. sí, ¿Sí? la religión implica muchas cosas, Ah, sí, De pero Persia vienen cosas muy extrañas. sí. No son malas personas, no son malas personas, pero no, bueno, pero son tan, entre comillas, buenas personas que son incapaces de ponerle un límite a sus hijos. sí. Yo había leído, no tiene relación con la psicología, pero el padre Gabriel Amort, sacerdote exorcista, Ujú. decía que pues son las personas que no están bautizadas, son propensas a contaminarse de toda clase de entidades Mm, o de influencias o de fuerzas. Sí. Entonces, yo creo eso. si son sí. zoroastrianos, si son ay, ahorita se me fue el nombre, hay una secta que también tiene cierta presencia en Persia.
Si son islámicos, Zoroastrianos. ajá. Hay otra, pero Ellos ahorita no me acuerdo, es una mixtura gnóstica. creen Zoroastro. Así es. Entonces, pues son personas que incluso desde la infancia pueden tener algún problema de alguna contaminación, Sí, alguna reacción violenta, porque dice que no era así. De pronto se empezó a transformar en eso, ¿no? Bueno, sí. no digo que sea eso porque tendría que haber también otras manifestaciones, Ujú, otra clase de cosas extrañas, como que tuviera un comportamiento que no es apropiado, ¿no? No es coherente con un niño de 2 años. ujú. Como por ejemplo saber cosas, ¿no? Desarmar cosas o tomar objetos peligrosos o hacerse daño él mismo. Creo que eso no ha llegado, ¿verdad? Pues como que se da en su cabeza a veces, pero sí, de coraje. Él voltea así rápido llorando y sí le digo, cuidado, cuidado, te vas a golpear. Y ahí ya para, porque sí se ha golpeado. Entonces lo que usted podría hacer, pues es recomendarles que lo lleven con un pediatra, con un psicólogo, Con un Ujú. payo psiquiatra. hay psiquiatra de niños. Psiquiatra. Ajá. Y dirá, oye, usted está reforzando las conductas negativas, ¿no? Porque si alguien rompe algo y lo que hacen es abrazarlo, pues entonces él va a decir, Claro, él ah, aprende a romper más. sí, para que me quieran más, o si llora y le dan algo, va a irle cambiando, ¿no? La Llora intensidad, más. llora más. Que llega a tener un llanto incontrolable o una ira incontrolable. Sí, así se puso y grita mamá. Practica un psicópata así. Sí. Ugh, Pues no les puede decir uno nada a ellos porque ellos, ya les dije yo algo así y dicen que así como todo el mundo, tú fuiste educada de una manera, yo fui educada de otra. A mí, yo quiero educar a mi hijo así como ah, yo no lo veo los fines de semana, yo lo dejo hacer lo que quiera porque yo quiero que, ok. Por eso yo creo más bien buscaré otro trabajo. pues sí, No, 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 Sí, son personas que tienen un problema muy, muy grave. muy grave, gravísimo. sí, de Es un plano. problema religioso y es un problema racial. Ujú. Ok, muchas gracias, doctor. Son paradigmas autodestructivos muy severos Sí, que se dan mucho en esas subculturas. sí. Alejandro, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada más Tu imagen, sí, ya debo de estar ahí, espero. Bueno, nomás un detalle. El escritor de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, me entró la duda, ahorita lo chequé, es Robert Louis Stevenson. ¿de qué nacionalidad es? Es americano, ¿no? Robert Louis Americano. Stevenson, creo. No, británico, Ah, no, sí es británico. británico, es el de la Isla del Tesoro, ¿no? Sí, Sí. sí es Sí, el mismo autor de La Isla del Tesoro. sí, Robert Louis Stevenson. Bueno, eso, y por otro lado, comentando estos trastornos mentales, no sé si han escuchado, lo he oído ya alguna que otra vez recientemente, que España es el país de Europa en donde la gente toma más antidepresivos. Es un, es Y un porcentaje muy, muy alto, arriba del 60 o no me acuerdo cuánto, pero ya lo he oído dos, tres veces. Pero, ¿qué tiene que ver con el tema que estamos Ah, viendo? bueno, estábamos hablando de los trastornos, ¿no? De la neurosis y de todo esto. Ah, ok. Entonces, que pues parece ser que en España están teniendo pues ya una manifestación social muy, muy, muy ampliada de esto, ¿no? Entonces, pues algo está pasando en la realidad de España que está causando. La apostasía de España, ¿no? Sí, 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 algo raro está pasando en España, aparentemente. Yo no sé en qué lugares o qué no. Yo soy socio de un club que se llama el Club España en México. Y de repente, pues ahí hay alguna gente de origen español mucho más cercano, ¿no? A veces llegaron a México y nacieron allá, y en fin, y sí, sí,
Sí, me dijeron, me dijo uno de ellos que me cae muy bien, por cierto, una cosa increíble de la juventud española, y me dijo, no, pues sí, están, le digo, ¿a poco pasa esto? Me dice, sí, sí, me lo cuentan. Entre la juventud parece que hay un desenfreno más allá de, pues sí, ya algo verdaderamente hiper Campeones intenso. europeos del desenfreno. Sí, pero bueno, nomás lo comento porque me llama la atención que España teníamos otra sensación. No le hizo mucho bien en ciertas partes esa caída, la liberación de España, como le llamaban, el destape o algo así, cuando terminó la época de Franco. Yo que había ido alguna vez a España, pues lo había visto como algo pues muy tranquilo, y sí fue impactante la última vez que estuve ahí, la cantidad de españoles que nunca en la vida había visto, pues en muy mal estado en las calles, medio perdidos. Sí, eso sí lo recuerdo, ¿eh? En Sí. fin, Sin embargo, hay un país peor, que es Canadá. Es impresionante la cantidad de vagos malvivientes, de buenas familias que andan en las calles, drogándose a la plena luz del día, a las 24 horas del día. Se cuentan por docenas de miles en Quebec, Montreal, Toronto. Las principales ciudades canadienses están invadidas de narcoconsumidores a la luz del día. Y el tráfico de drogas se da prácticamente sin restricciones. Increíble. Bien, aquí hay una pregunta de Jorge Luis. ¿Cuáles son las causas de la ansiedad o de las fobias patológicas? Bueno, que ha sido muy intenso, o sea que digamos que no sería fresa, o por decirlo de alguna forma. se había cortado la imagen, perdón. Ah, sí, sí, mi hijo, pues No, la mi pregunta hijo de Jorge Luis, ¿de a qué se deben las fobias y vivió las en Vancouver. neurosis? Normalmente se deben a un hogar disfuncional, a la ambivalencia de los padres, definiendo ambivalencia como te amo pero te odio pero te amo. Eres mi bebé de toda la vida, eres el bebé soñado, pero a qué lata eres. Me caes gordo, no, ya no te quiero. La ambivalencia es la causa fundamental de los trastornos emocionales, cuando menos en un 80 o 90%. Y la ambivalencia implica falta de fe o una fe primitiva, no ilustrada, muy ranchera, muy eh, superficial, muy poco comprometida, y falta de congruencia, falta de coherencia en el proceso educativo del que va a convertirse en un neurótico, unido a la causa que ya dijimos que es la principal, que es la ambivalencia afectiva de los padres, probablemente de los dos padres, lo cual causa una disociación en el niño porque su yo no está integrado. Entonces, un yo no integrado es el punto de partida de la ansiedad, de la neurosis, y más adelante veremos que también de las psicosis. Un papá indiferente, una mamá indiferente o ambos padres indiferentes generan no solo neurosis, sino psicosis y otros muchos trastornos que ya veremos en nuestro tema psicológico de los miércoles. Y yo nomás Sí, quería gracias, cerrar doctor. diciendo que es la ciudad en donde más drogadicción es Vancouver, porque el gobierno manda ahí a la gente que está mal, que pueden vivir en la calle, porque es el clima menos cruento de toda Canadá. Entonces, por eso es que en Vancouver hay todas estas situaciones. Me dijo, o sea que tenía que caminar con mucho cuidado en ciertas calles del centro que yo conozco de Vancouver, porque se han puesto mucho peor, para no picarte con una de las jeringas que andan rodando en el piso, ¿no? Qué barbaridad.
Sí, Y lo que me dijo él, también una cosa muy bonita, mi hijo me dice, papá, yo creo que el tenerlos a ustedes a mí me evitó caer en algo así, porque claro. la gente de allá, las familias no tienen, los han abandonado o han roto con sus Los han familias. echado a la calle, se han desvinculado de ellos. Y eso, entonces la familia tiene un rol fundamental y ¿En la eso, salud o en la enfermedad de los sí, niños? sí, y eso visto desde el punto de vista de alguien joven como mi hijo, que lo dijo, ¿no? Eso me gustó mucho. Eso me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué los anglosajones, tan pronto sus hijos cumplen eh, 14. mayoría de edad? Bueno, muchas veces ellos se van, pero también si no se van, pues los excluyen, ¿no? Los sacan de la casa. Casi los echan. Ajá, sí, lo he notado mucho, que comentan experiencias muy fuertes, muy duras, de muy vida adulta, de 20, de 21, de 22, como es que me fui a vivir con 4 amigos, es que me fui a vivir solo a determinado lugar. Lo cuentan mucho. Y sobre todo porque como que no continúan en universidad, ¿no? La mayoría como que toman un trabajo de estos tipo McDonald's, Starbucks o cualquier otra cosa y como que viven de esa forma. Sobreviven, no viven, sobreviven. Sobreviven exactamente muy atomizados, no sabiendo cosas, porque únicamente son como, pues ahora sí que personas que cumplen una función, ¿no? En un restaurante, en un lugar así, en un hotel, que también creo que son los que más pagan bien, y así llevan su vida. Y ¿Sí? por lo general son mentalidades muy, entre comillas, abiertas. El anglosajón es una mentalidad muy abierta a drogas, New Age, música rock. O sea, yo me quedo completamente asombrado porque No digo, es abierta, es relajada. relajada, laxa, Laxa. anárquica. Es Ajá. que practica la laxitud ético-moral, conductual de una manera bestial prácticamente. Sí, no, los anglosajones, tienen esta forma de comportarse que para nosotros es completamente anormal, ¿no? Y es que no solamente para nosotros, es en sí misma. En sí misma es anormal. No he Bien, logrado investigar por qué. yo podría dar mis datos al respecto. Más adelante tengo algunas tesis que puedo compartir con ustedes en otras sesiones y lo haré con mucho gusto. Bien, Patti pregunta si se escribe Molière. No, no se escribe Molière, se escribe Moliere, Patti. Como es francés, la R, E final no se pronuncia, es Molière, Molière, como con una G al final, Molière. Y sin la perdón, con la E, que tú no la pusiste. ¿Ok, Pati? Bien. Tenemos a Ana, la última participante de la Ana, ¿qué pasó contigo? Oye, yo lo que estaba diciendo Alejandro, de España, ¿no será porque este tipo de gente árabe ha vuelto a invadir España y entonces por eso se han relajado tantos las cosas ahí? O sea, y hay pues tanta cosa Los de, árabes de los árabes, de, islámicos son de muy... islámicos, No, no, no ese es el factor, no. ¿no? Islámicos son muy rígidos en su moral, cuando menos en el ámbito familiar son sumamente severos. Pero me refiero a lo que estaba hablando el de España, de que están todas las Pero la cosas así. severidad islámica no es la causa del relajamiento español. Ah, ¿no? No, Ok. no, Es por Francia, es por la influencia francesa. De eso Ah, sí conozco. sí, la influencia España se degeneró por eso, por la porque querían influencia emular francesa. todo lo de Francia.
Ah, ok. Toda la liberación sexual del Mayo francés de 1968 llegaba, aunque estuviera Franco en el gobierno, todo era Ujú, transportado, libros, discos. Bueno, los mismos músicos de rock de Inglaterra, como los Beatles, tenían bandas españolas que los traducían, que los mm, hacían cover allá en España. ok. Entonces, era todas las familias de los funcionarios, de la gente adinerada, que incluso iban allá, las mujeres se practicaban abortos, regresaban porque en España no se podía hacer. Para que dos, un hombre y una mujer, pudieran ingresar a un hotel, tenían que exhibir una especie como de carnet de matrimonio, pero obviamente que Mm, había corrupción. Entonces, ya llegados a la década de los 70, España no era lo mismo porque toda esta influencia cultural estaba bajando y además comenzaron a surgir los sacerdotes del Concilio Vaticano II, que ya no sabían muchas cosas de la tradición católica y había perdido fuerza todo esto. Con España, cuando se empieza a industrializar y comerció siempre con los Estados Unidos amplia variedad de productos, ellos como que admiraban lo que era Francia. Ellos les llaman a los franceses, no sé si lo sigan diciendo, gabachos. El gabacho es el que es una civilización avanzada. España no, porque es católica, con Franco, cerrada, lenta. Y esa clase de cosas eran las que tenían. Se desvirtuó mucho entonces el comportamiento. Y hoy los españoles son personas muy difíciles de tratar, Muy, muy decepcionantes. muy neuróticas, muy autoritarias, facilísimamente irritables y siempre su lenguaje es sumamente ofensivo. Es más, es un lenguaje blasfemo, al grado de que yo no me atrevo a repetirlo por respeto a la Eucaristía, por ejemplo. Ofenden mucho a Dios, ¿verdad? A Ofenden Cristo. a Dios. Una, Todo con hostia, todo. Eres la hostia. Esto es la hostia, siempre. sí, así le hacen. Doctor, Me cago en la leche, dicen siempre. mm, Cosas de ese tipo. Sí, sí, sí. muy agresivo, no es la España de los reyes católicos, pero ni de relajo. Es una hija bastarda, es una hija renegada, es una vergüenza para el mundo católico que España haya descendido a ese grado de corrupción y degeneración. Bueno, queridos amigos, pues con eso terminamos y Dios mediante doc- nos vemos doctor, el perdón, Jorge Luis, rápido. sí, nada más una pregunta, doctor. Es que no puedo levantar la mano, no sé por qué no me deja. Este, bueno, no sé si sea fobia lo que yo siento. Por ejemplo, bueno, cuando uno se sube a los juegos, ya ve cómo se siente en el punto más crítico, en un juego mecánico. Ajá. Esa sensación la siento, por ejemplo, cuando voy en algún taxi de copiloto, o sea, que tomo un taxi, tomo un Uber y voy y lo siento más cuando va en curvas y va rápido. ¿Eso qué sería, doctor? ¿Sería una fobia? Sí, es una fobia. No es muy severa porque de todas maneras tomas el Uber, pero sí te recomiendo combatirla. No, no es siempre, o sea, pero muchas veces sí. Sí, pero Sí. tiende a ser incapacitante y si te descuidas tantito, puede ir incrementándose, ¿eh? Ah, bueno, porque manejando yo no hay problema. Puedo ir en curvas, puedo ir Que rápido veas como es sea. absurdo, es un comportamiento disociativo, porque no eres el mismo, no eres uno manejando y otro de copiloto, eres la misma persona. Luego entonces deberías tener el mismo comportamiento. Ah, órale. Bueno, gracias, doctor. Bien, estoy a tus órdenes, Doctor, no lo quieras consultar. Sí, doctor, ¿me muchas gracias, permite? doctor. Perdón, Alice. Sí, yo nada más quiero hacer un comentario con relación a lo que señala de los españoles. Mi hermano sacerdote nos comentó que los frailes que llegaron aquí a México enseñaban a los indígenas a decir palabras de las que se usan ahorita como groserías para evitar que blasfemaran como los españoles. Eso no es cierto, ¿eh?
Absolutamente falso. El español que enseñaron los frailes era un español castizo de alto nivel. México llegó a ser una potencia desde el punto de vista literario, con varios autores como Sor Juana Inés de la Cruz y otros, que hablaban un castellano de altísimo nivel. Todavía cuando yo era niño, el español que se usaba era un español correcto y hasta elegante entre muchachos de primaria. La degeneración se da después del 68 con la maligna influencia del movimiento de 68 en Francia, que llegó a México con el movimiento del 68 y que convirtió a la clase estudiantil en unos bárbaros salvajes sin conciencia. Pero ese cuento que te dicen, no te lo creas, por favor. Sería totalmente incongruente por parte de los frailes enseñar groserías a los indígenas. Por favor, eso no es creíble. En fin. Bueno, y por último, doctor, ahora que señaló lo de las fobias, a mí me representa mucho esfuerzo subirme a un avión, me causa mucha ansiedad y opté por no subirme, salvo que sea muy urgente, muy necesario. Pues es una fobia. Te convendría superarla subiéndote a un avión lo más frecuentemente posible si es necesario. Pero si tú eludes subirte al avión, no curas la fobia, se agrava. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Por eso te digo que razonen, y yo tengo un hijo piloto, que razonen que eso, el miedo al avión es irracional. Es irracional porque realmente hay muchísimos más accidentes en la tierra que en el, ¿cómo se llama? Que en el aire. O sea, que lo hagan ver que realmente él me razonó a mí y tiene toda la razón. O sea, yo antes también tenía ese miedo, pero me hizo razonar mi hijo y tiene toda la razón. O sea, lo razoné y se me quitó. Lo razoné y se me quitó. O sea que ojalá y te sirva. Sí, muchas gracias. Pues muy buenas noches a todos. Nos despedimos con nuestro grito de siempre. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Buenas noches a todos. Viva México. Buenas noches. Buenas noches.